Seguro de si está viejo, lo que tiene que revisar es una sola cosa. Sí. Si usted ya puede determinar el lugar de nacimiento de las personas o el origen por el apellido. Cuando uno dice Leonel Lember, da Barahona por todas partes. Déjame hacerte un cuento. Sí. 1959 se llevan preso a Manuel Tejada Florentino y yo estaba sentado junto a él, yo bajé con él. Me sentí atemorizado de que las cosas... Y me fui a Barahona por una semana, a la casa de mi amigo Abraham Risk y de Luciano Martínez Persia. Y ahí conocí al papá del doctor Leonel Lember Peguero. Era odontólogo. No es Lember Peguero. No, Lember Valenzuela. Lember Valenzuela, odontólogo en Barahona. Sin saber que ahí estaba de jefe de la plaza un señor que de apellido Marmolejo, en cuya lista figuraba yo como comunista en la República Dominicana. Fui a Era el jefe de la Fuerza Aérea allá. Barbarazo, Marmolejo, barbarazo. Hizo que Luciano Martínez saliera con la mesa en la cabeza de Barahona. Luciano Martínez Persia. Abraham Ribae y Benito Gómez Sánchez estaba ahí. Benito Gómez Sánchez estaba Había en ese otro grupo. turquito que después estudió medicina que se fue a Boston, ¿cómo se llama? El papá tenía una estación de gasolina, una bomba de gasolina. Barahona en la esquina de entrada. Y el doctor Leonel Lember es el presidente de la Sociedad Dominicana de Cirujanos Cardiovasculares. Y hay tantos aquí, ¿eh? Que no es un maíz, aparentemente hay suficiente para tener una sociedad. Deben haber Claro, otros sí. 10. Hay 30 cirujanos. 30 cirujanos. Hay vasculares y cardiovasculares, pero Sí. a veces se cruzan. Hay dos sociedades, la Sociedad de Cirujanos Vasculares y la Sociedad de Cirujanos Cardiovasculares. Los cardiovasculares trabajamos a nivel central y periférico, y los vasculares Central, solamente tú quieres decir corazón. Los vasculares hacen más periférico. Doctor, aquí hay mucha cirugía que utilizan la máquina de circulación extracorpórea. Claro que sí, Muchos. mucho, todos los servicios. Pero hay muchas cirugías que no llevan. No. Lo que pasa es que hace un tiempo Ya se sabe. vino el boom de la cirugía sin circulación extracorpórea, la off-pump. Tú sabes que Julio hizo una Yo lo sé, especializada yo lo sé, en eso, por eso que él le pica por ahí. Él comienza por ahí siempre conmigo, Pero eso es una máquina que hace las veces de corazón y de pulmón. mientras se está haciendo... Sustituye el Mientras- corazón sí. y el pulmón mientras se hace la cirugía. No lo sustituye, los reemplaza. Hubo doctor. una época en la que Tú y tu lenguaje. se promovió mucho la cirugía off-pump, porque los cardiólogos decían que le hacía menos daño a los elementos formes de la sangre y que en los pacientes viejos había menos isquemia y ese tipo de cosas. La mayoría de los servicios comenzaron a hacer la mayoría de las revascularizaciones sin bomba, pero se ha vuelto de nuevo lo que es la circulación extracorpórea. Pero era la hemólisis que producían. El hemólisis, sí. Porque acuérdese, yo supongo que usted en esa época De eso sabe más que tú eres. se usaba los rolos para hacer la circulación extracorpórea. La máquina eran con rolos y aplastaban y hacían vacuum en las líneas de arteriales y venosas. ¿Cuál es la- Ahora hay centrífuga. ¿Cuál es la cirugía cardíaca más común en nuestra plaza aquí en Sigue República Dominicana? siendo la cirugía valvular. La valvular más que el bypass coronario. Más que el bypass coronario. Ha habido un aumento en los últimos años de la cirugía coronaria, pero sigue siendo la enfermedad Parece que la enfermedad reumática, la causa más frecuente de daño en valvulares y la cirugía cardíaca. Tú sabes que hay que hacer un alto por un segundo para hacer un reconocimiento a Mariano de Filló Ricard, un hombre que trabajó intensamente en fiebre reumática en la República Dominicana con los médicos puertorriqueños y estableció claramente la relación entre fiebre reumática, dolor de garganta, lesión de válvula, sobre todo mitral, problemas de riñones, y dedicó prácticamente su vida en el hospital pediátrico que lleva el nombre de Robert Rick Cabral para ese estudio de esa enfermedad, y puso de manifiesto la importancia de tratamiento de los problemas de garganta para prevenir Pero específicamente esas lesiones. hizo un aporte tan grande que hasta él terminó con Trasplante. un trasplante. No logró un trasplante, él tenía Pues, una, tenía el una- device. Tenía un left ventricular assistant device, de eso sí. sí. Y Doctor, con eso murió.
En el caso del stent y la enfermedad coronaria, el stent le llevó muchos pacientes al procedimiento de... Por supuesto que sí. Mucho. Por Es un supuesto pleito que sí. viejo, ya dilucidado. Claro que sí. Si la enfermedad de vasos pequeños, hay que operarlo. Si es una o dos arterias, le puedo poner un stent mientras tanto. No, lo que pasa es que ese mientras tanto se ha convertido en una revascularización total con el ahí es que está la diferencia. Lo que yo creo que nosotros tenemos que aclarar, todas las arterias del cuerpo nacen al mismo tiempo. Usted nace entero. Y todas las arterias se desarrollan todas iguales. Cuando un grupo de arterias da manifestaciones clínicas, es porque las otras arterias también están en el mismo proceso. Por ¿verdad? supuesto que sí. O sea, Y más cuando la base de esa enfermedad es por diabetes, dilipidemia, hipertensión. arteriosclerosis Sí. propia de la edad. Entonces, el stent le quitó mucha comida a los cirujanos. Sí, Hubo claro siempre que sí. grandes pleitos. Usted dijo que los efectos de la cirugía extracorpórea hicieron aguantar un poquito esa historia y que después volvió. Los resultados de 30, 40 años ya de cirugía de corazón en todas direcciones, stent, ¿cómo se llama? Cuando ponía la mamaria con la coronaria, sí, eso todas del esas bypass. cosas que se hicieron hace tiempo. ¿Cuál es el resultado de la estadística? ¿Qué se quitó? ¿Qué se ha controlado? ¿Qué se cambió? ¿Qué todavía está dando buen resultado? Vamos a comenzar por el inicio de su pregunta. Ya tenemos 60 años. ¿verdad? La circulación extracorpórea, los cardiólogos comenzaron a hacer estudios y decían que había mucho daño en los elementos formes de la sangre, que había problemas de hipoxia cerebral, y aducían una serie de manifestaciones clínicas en los pacientes que serán sometidos a circulación extracorpórea, principalmente en los pacientes de más años. Y requerían sangre. Y el uso de la sangre. ¿Qué ¿Qué llegó? sucede? Se inventó la cirugía off-pump para la revascularización coronaria de 1 a 2 bypasses siempre anteriores, o sea, en la coronaria izquierda. Comenzó el boom. Usted sabe que en la medicina, cuando hay una técnica Como en nueva, todo el mundo se aboca Como en la moda. a hacer la técnica, y se comenzaron a hacer los servicios grandes del mundo, estaban haciendo el 90% de sus cirugías sin bomba. Cuando comenzó a recolectarse la data, 5 años después, se demostró que realmente no era tanto el daño si usted tenía una buena protección miocárdica. Y segundo, la calidad de la anastomosis del bypass era menos expedita cuando el corazón estaba latiendo que cuando uno lo hacía con el corazón en asistolia. Entonces se hicieron una serie de estudios donde se demostró que realmente no era tan beneficiosa la off-pump y usted necesitaba de tener una cantidad específica de pacientes para usted poder realmente decir que usted era un experto haciendo cirugía sin bomba. ¿Por qué? Porque no es lo mismo usted operar un corazón con latiendo, aunque se idearon una serie de devices para usted tratar de mantener la parte donde usted estaba operando sin movimiento, y una serie de cosas que hacían que se fuera mucho más fácil. Inclusive hubo suturas mecánicas que se inventaron para hacer las anastomosis, pero al final la patencia, o sea, la supervivencia del injerto y de la anastomosis cuando se hace on-pump es mucho más larga que la que se hace off-pump. Yo creo que no le hacemos un favor al público hablando de la técnica quirúrgica. Tú hablaste de revascularización y protección del músculo cardíaco, del miocardio. De eso yo quiero que tú me hables. Bien. ¿Por qué tenemos que poner un stent o operar una persona del corazón si ya pasó el infarto o está en la época del infarto? ¿Qué es lo que logramos realmente? El asunto del uso del stent, que siempre ha sido muy controversial entre los cirujanos y los hemodinamistas, comenzó siendo un dispositivo que se usaba
en el infarto, en las primeras horas del infarto, para tratar de revascularizar, de reabrir la arteria y llevarle sangre a esa parte donde había dejado de llegar sangre por trombo, por acumulación de plaquetas y de la placa ateromatosa. Se ponían esos stents en ese principio, pero todo lo que es fácil comienza a prostituirse, vamos a decirlo de una palabra. Y entonces comenzaron a ponerse no stents solamente en ese caso, sino que se hacía un cateterismo diagnóstico y se encontraba que había 2 o 3 lesiones y se le ponían 2 o 3 stents. Ya se está poniendo stent en lesiones de tronco. Claro, y en carótida, y en arteria periférica. En todo. Hasta en uterina se pone. Hay ya stent reabsorbibles. Hay stent para el pene, para la pudenda interna. Ese es mucho más viejo. También. Sí. Entonces lo que se logra es que no haya daño en el músculo cardíaco. Efectivamente, recuperar la fluencia de sangre a ese músculo cardíaco para que el músculo cardíaco no sufra y no se muera, que es lo que es un infarto, muerte del músculo cardíaco. ¿Cuáles son las complicaciones de ese daño del músculo cardíaco? Eso cicatriza como cicatriza la piel, se hace una escara y una cicatriz. Se hace lo que llamamos una cicatriz que inclusive es visible en el electrocardiograma. Pierde capacidad pierde su capacidad de bomba porque esa parte que era irrigada por esa arteria se muere, no funciona. Se pone pétrea, se pone dura. Y entonces la bomba no funciona igual y cae en insuficiencia cardíaca. Claro, dependiendo de la magnitud y tamaño del infarto, va el paciente a ir disminuyendo su capacidad pulmonar. Recientemente un amigo mío en Miami hace un cuadro de insuficiencia cardíaca izquierda y derecha. Tenía edema y tenía dificultad respiratoria. Y le diagnosticaron lesión mitral. La mitral estaba liqueando, como dicen los americanos. Entonces diseñaron una válvula. Y dice, mira, esta es el non plus ultra de la válvula mitral. Esta no produce coágulos, esta es la maravilla de Dindo de la zapatería dominicana. Le ponen esa bomba, sale bien todo en 3 días y ¿tú sabes de qué muere? De una embolia cerebral que se generó en la aurícula izquierda por esa misma válvula. Cuéntame ese cuento. Lo que pasa es que el uso de válvulas metálicas o mecánicas, que es en el caso que usted está hablando, se debe usar una anticoagulación, que es la warfarina. Estaba en anticoagulante. Pues entonces había una aurícula muy grande y no se hizo un cierre del apéndice auricular izquierdo, que es donde hay menos movimiento de la sangre y donde puede crearse un coágulo, o la aurícula izquierda era muy grande y hay lo que nosotros llamamos el humo sanguíneo. Entonces hay una válvula mitral que no genera coágulos. No, todas las prótesis pueden generar coágulos. ¿Por qué? Porque hay un ataque del sistema de coagulación a esa agresión o a ese cuerpo extraño que existe. Cuando a ti te llega una gente con una estenosis mitral apretada, y yo te voy a hacer un cuento, yo un día vi a Félix Goico, que Dios lo tenga junto a él, a una señora embarazada en edema pulmonar en el 9º mes, meterle el dedo a la válvula mitral y abrirla con el dedo. Sí, esa era la comisurotomía digital que se comenzó haciendo y se hacía por una toracotomía lateral. ¿Qué se hace ahora? Ahora se puede hacer por balón o se hace abierta. Abierta. ¿Qué se le pone? ¿Qué tú le pones ahora a tus dominicanos que van a operarse contigo? Muy bien, tenemos 2 opciones, una válvula biológica que es hecha de pericardio de buey o de válvula de cerdo, o tenemos la válvula mecánica. ¿No era dura madre? No, el dura madre la hacía Chan Aquino. Chan Aquino hacía dura madre. Chan Aquino aquí. Las ventajas y desventajas de una y de otra, la válvula biológica fisiológicamente más se parece a la nuestra, dura menos tiempo porque como un material biológico se deteriora, aunque ha habido una serie de tratamiento al pericardio que se usa para que no se calcifique y se deteriore tan rápido, y la válvula metálica. Tenemos que hacer un estudio del paciente en el sentido socioeconómico y cultural del paciente. ¿Por qué? Porque si nosotros Trump te va a resolver eso. Le va a quitar seguro a todos los dominicanos que están allá, van a tener que operarse aquí. Así. ¿Tú no pensaste en eso? Que Trump iba a ser un día tu aliado. Sí, el gran problema de eso es que estamos, disculpe. Doctor,
Leonel Lember, presidente de la Sociedad Dominicana de Cirujanos Cardiovasculares. Doctor, la vida prácticamente comienza cuando el corazón comienza a latir, que es intrauterino eso, y cesa en el mismo momento que el corazón ya deja de latir para siempre. Lo que significa que durante 60, 70, 80 años, toda la vida, no importa que la persona duerma, trabaje, descanse, todo el tiempo ese corazón late. Y hay una mecánica eléctrica y una mecánica plomería y electricidad, sí, que se mantiene durante toda la vida. Nos preguntan si el corazón se cansa, se desgasta o se regenera, o ambas penas a la vez. Ninguna de las tres. ¿Qué? O sea, el corazón no se cansa. El corazón se podría desgastar en el momento en el que hay un infarto, que hay un daño tisular al músculo cardíaco, que ese músculo cardíaco deja de funcionar, pierde capacidad de bomba. Habría que decir que el corazón sano no se cansa. No se cansa. El que se cansa es el corazón enfermo. Es el corazón que tiene problemas de índole de plomería, como dice usted, si hay una obstrucción de arteria coronaria o si hay obstrucción o daño en las válvulas del corazón. O en el sistema eléctrico. O en su sistema eléctrico. Que ahorita tú hablabas de Wolff Parkinson Hawaii. Sí. Que ¿Se regenera en algún caso? No, hay algunos estudios que están haciéndose con la inyección de células madre, pero no han dado buenos resultados. Usted habló de otra cosa, doctor, y fue de las ARS. Un médico estudia 6 años en una universidad. La universidad les pide un certificado de doctor en medicina. Después ese médico, después que hace su pasantía, va al Estado y les pide un exequatur para ejercer libremente en el territorio nacional el ejercicio de la medicina. Después tiene que ir al colegio médico y afiliarse por obligación porque es un colegio. Y usted decía ahora que ese médico ya especialista quizás, o médico general, tiene entonces que someterse a que una ARS le diga si puede convertirse en prestador de servicio. Usted lo que dice es que debe de ser obligatorio que todos los médicos tan pronto tengan todos esos papeles, ya sean prestadores de servicios sin que la ARS sea que lo decida. De hecho, claro que es así. Y los cirujanos cardiovasculares atraviesan esa situación. Tienen que calificarse. Claro que sí. Las ARS le dan un código a los médicos para poder ejercer la medicina. Se ha cambiado y se ha... Pero hay ARS que tienen tan pocos afiliados que si le dan cabida a los 30,000 médicos, posiblemente tengan más médicos afiliados que pacientes. Sí, estamos de acuerdo. Por eso hay una tergiversación y una desviación de lo que es la ley de seguridad social, porque para eso que usted está diciendo de las ARS pequeñas, eso es un negocio. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Ha proliferado la cantidad de ARS, pero las que mandan son las grandes. Bien. Y son las que dictan las normas que todo el mundo sigue. Doctor, ¿Por qué se enfoca la ARS, que es una entidad comercial, y no vamos al tronco del problema? Aquí hay un Consejo Nacional de Seguridad Social que es el responsable de eso. Un Ministerio de Salud que es el que debe actuar como rector del sistema. Y hay una superintendencia para guiar eso. Entonces, ¿cuál es el organismo regulador de la seguridad? El Consejo Nacional de la Seguridad. No, el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Es la que dicta las normas, pero quien regula y da seguimiento a que se cumpla la normativa es la CISARRIL. Mira, y la DIDA es la que... No enfoque, Leonel, la seguridad social solamente en el sistema de salud porque somos médicos. Tú sabes que tiene 4 patas diferentes. Atención de envejecientes, estancias infantiles, pensiones, que hay que hablar de eso también, y salud. Y riesgos laborales. Son 5 patas que tiene esto. Entonces, la pata más coja, que tú y yo que somos médicos, es la parte de salud. Pero eso se origina arriba. Arriba, el Consejo Nacional de Seguridad es el que tiene que dictar cuál es el menú. Lo que pasa, William, es que el Consejo Nacional de la Seguridad Social es inoperante. Es inoperante porque no se reúne. ¿Quiénes son los miembros del Consejo de la Seguridad Social?
los empresarios, el ministro de Trabajo, el ministro de Salud Pública, los trabajadores y los empleadores. ¿Qué sucede? Nunca coinciden. Y el gobierno. El gobierno, por supuesto, el gobierno con el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Trabajo. Bien, doctor, ¿qué es lo que encarece un procedimiento cardiovascular? ¿Es que el hecho de bregar con el corazón, que es una cosa tan importante, o es que se utilizan algunos elementos que encarecen? Porque tú te operas quizá de una vesícula y no resulte tan costoso como operarse de un corazón. Sí, en el corazón todo pero lo que pasa en el corazón? Por el hecho de ser el corazón. Todo lo que se usa es muy caro. El oxigenador, que es el que usa la máquina de circulación extracorpórea para el intercambio de sangre y oxigenación y movimiento de la sangre, cuesta alrededor de 50,000 pesos. Pero eso lo hace una diálisis 3 veces a la semana. Ah, pero eso ahí vamos. Y lo que vale es 2,000 pesos. No es lo mismo. El oxigenador para hacer una circulación extracorpórea no es lo mismo que un filtro para hemodiálisis. No es la misma cosa. Son cosas similares, pero no iguales. Y cuesta 50,000 pesos un oxigenador. Una prótesis valvular. ¿Y es descartable? Descartable, totalmente descartable. Daniel, una prótesis valvular cuesta 150,000 pesos. Tú abres un negocio hoy y tienes un menú de 4 platos. A las 2 semanas tú te das cuenta que necesitas más platos porque hay más gente y ya la semana que viene más gente, entonces necesitas un menú de 8 platos. Pero dentro de un año tú tienes que tener 2 menús, uno para comida rápida, otro para llevar. La seguridad social no se ha desarrollado así, se quedó con el menú original de Bernardo de Filló. Bernardo de Filló. Eso tiene su base. ¿Cuál es la base? La base es que para los que son las aseguradoras o ARS, ¿cierto? Es un negocio porque no se ha aumentado los procedimientos en el PDSS que lo tienen que cubrir. Seguimos con lo que se formó la Seguridad Social hace 15 años. Entonces no se revisa ni se ha revisado esa parte. Entonces, que es lo que nosotros como sociedades en esta lucha estamos tratando de que las ARS, la Seguridad Social, la CISARRIL y todo el mundo entienda que no es que los médicos quieren cobrar más dinero, es que los médicos estamos haciendo procedimientos que los seguros no le cubren. Bien. Mira, Bernardo de Filló decía, cuando fue gerente general de CISARRIL, que con $20 se podía garantizar, incluyendo trasplantes de órganos. Era $20 de la época, estamos hablando de 2001, 2002. En el 2001. Sí. Hoy $20 no compra lo que compraba en el 2002. Por supuesto que no. Entonces, esa adecuación, por esa adecuación es que tenemos que luchar, tanto los médicos en función como el pueblo entero, para que ese Consejo Nacional de Seguridad Social se ponga los pantalones. Esa es la idea. Lo que pasa es que no hay manera de que ellos hagan consenso, porque por ejemplo el Colegio Médico tiene un puesto en el Consejo de la Seguridad Social, pero no tiene ni voz ni voto. Tiene voz, no tiene voz. No tiene voz. Doctor, ya sea un trasplante de riñón o de hígado, es algo casi rutinario. Hay personas que andan por ahí con 30 años de trasplante. También del corazón hay trasplantes que ya tienen muchos años, pero ¿cuándo se hará rutinario el trasplante de corazón? Bueno, si no podemos hacer rutinariamente cirugía de corazón, no podemos hacer trasplante cardíaco. El trasplante cardíaco, técnicamente no es lo más difícil, pero nosotros tenemos una ley de trasplante que no es obligatoria. La donación de órganos en República Dominicana es obsoleta. La ley de donación de órganos en República Dominicana es prácticamente inexistente. Entonces la cultura dominicana y el Ministerio de Salud no hace una orientación a la población para que el ciudadano dominicano tenga conciencia de lo que es una donación de órganos. Hicimos una revisión de la ley de trasplante de órganos en Colombia con la dominicana. En Colombia, si tú específicamente no dices yo no quiero que mi órgano sea trasplantado en vida, todo automáticamente tú caes en el grupo de OK para trasplante, de lo que sea. Sí. En este país todavía tú no dices que no o dices que sí y tú mueres y son tu primera y tu segunda generación que tienen que determinar si te trasplantan un riñón, toman un riñón de ciertamente es así. Yo le voy a poner un ejemplo todavía peor.
Yo conozco un médico que hace trasplante de córnea, que su mamá se inscribió en el banco de trasplante de córnea y cuando fueron a extirparle los ojos para hacer trasplante de córnea, él dijo que no iban a enterrar a su mamá sin ojo y no permitió que le quitaran las Aquí hay un médico que le quitaron el exequatur porque era residente de cirugía en el Darío Contreras y tomó 2 córneas para trasplante. Sí, claro que sí. Amparado en una ley que lo autoriza. Ciertamente. O sea, Bien. y aquí no se ha tipificado a nadie. Aquí mueren 10 muchachos Sí, de accidentes de motores todos los días. Y tú dices, bueno, pero ¿qué tipo de...? Ni sangre, ni tejido, tú no sabes quién es. Y eso toma tiempo. Crear un banco de tejido, crear un banco de sangre, tipificar la población, es una decisión de gobierno. Lo que pasa, William, es que la salud no da voto. ¿Cómo que no? No Sí da da voto. voto. No da voto. Eso no le da voto a los gobiernos. Eso no le interesa a Claro. los gobiernos. La caja de muertos dan votos. Eso da. Sí, sí, mire, cuando un instructor, cuando una persona en un gimnasio le dicen, tiene que hacer tanto de cardiovascular, entonces realmente, a veces la instrucción viene de una persona que no tiene quizás un conocimiento de la situación médica de la persona que va a ejercitarse, o que, y por ende, queríamos saber si realmente qué es lo que se ejercita y si el corazón realmente es ejercitable o adaptable a una nueva condición física. A la condición física sí, pero se adapta con el tiempo. Toda persona que va a un gimnasio debe ser sometida a una evaluación cardiovascular, porque usted puede aparentemente estar muy bien físicamente, pero usted puede tener dolencias cardiovasculares, usted puede tener placas en las arterias, como decía William ahorita, placas en las arterias que no están dando sintomatología, que cuando usted hace ejercicio físico intenso, puede darle sintomatología Bien. y puede crear un infarto. Bien. Doctor Lember. Todo se puede ejercitar, hasta el cerebro es sujeto de ejercicio. Pero como músculo, el corazón puede fortalecerse por ejercicio o debilitarse por falta del mismo. Claro, Las dos cosas. claro que sí. Sí. Doctor, la Sociedad Dominicana de Cirujanos y todas las sociedades médicas luchan básicamente por la superación de sus miembros en el orden académico, que todos los días se actualicen más y que estén al tanto de los últimos avances de la ciencia en su especialidad, y por la mejoría económica y en el estatus de vida del médico. Hoy día, en una sociedad como la cardiovascular o la de cirujanos cardiovasculares, ¿cuál es la principal lucha de un presidente de la sociedad? Pero la sociedad es una sociedad nueva y estamos luchando primero por establecernos como sociedad. Estamos haciendo que los miembros de la sociedad salgan a hacer revisión y asistiendo a congresos internacionales, porque lamentablemente todavía aquí no tenemos la forma de hacer un congreso de cirugía cardíaca por la poca cantidad de casos que nosotros estamos manejando, y ese es el principal objetivo nuestro ahora. Y como usted estaba diciendo, estamos envueltos con el Colegio Médico y 46 subespecialidades más en el asunto de la revisión de la seguridad social, del PDSS, de la ampliación de los catálogos y ese tipo de cosas. Sin embargo, cuando fueron al Congreso ahora, Waldo Ariel dice, no, pero estábamos mejor con la ley como estaba antes. Las modificaciones que se le pretenden hacer no incluyen beneficiar a la clase médica. No. Ni incluye facilitar el procedimiento. Por supuesto que no. Pero es lo que decía ahorita, los intereses primordiales lo tiene la ARS y son las que están tratando de que eso se hace. ¿Cuántos médicos cirujanos cardiovasculares están inscritos en la sociedad? 30. Esos 30, doctor, ¿cuántos procedimientos de ese nivel? Porque hay una sociedad que es periférica y otra es que Cardiovascular, ustedes. sí. ¿Cuántos casos usted cree que, en otras palabras, si son suficientes los casos que se hacen al año para que esos 30 médicos tengan suficiente casuística y puedan decir, yo soy cirujano cardiovascular porque tengo 3 mitrales, 5 aortas, 3 bypass, etc.? Bueno, yo le diría, el año antes pasado se operaron alrededor de 700 cirugías en los servicios que hay en el país. Este año pasado debe haber bajado alrededor de un 50% la cantidad de cirugías realizadas. Estoy hablando de 1 o 2 casos diarios.
En el país. En el país. En el país. Aquí debería estar operándose mínimo 5 casos por servicio semanal. ¿Quiénes tienen cirugía cardiovascular? Secanó, Instituto de Cardiología, Sedimá, Plaza de la Salud y Corazones Unidos. Clínica privada, solamente Corazones Unidos. Corazones Unidos. Es decir, que puede haber un cirujano cardiovascular capacitado, pero que no tenga suficiente caso hecho en un año. Sí. ¿Es posible? Claro que sí, claro que sí. Y no necesariamente ociosos, porque hacen otras cosas. Claro que sí. En la parte para mantenerse activo, pero o tienen que trabajar 3 o 4 juntos en un solo caso. La mayoría de los servicios tienen mínimo 3 cirujanos. Hace 20 años le decía yo, Julito, eso de coger los niños nuestros con el papá y la mamá y mandarlos a North Shore para que lo operen allá, eso es una barbaridad. Lo que hay que hacer es traer esos cirujanos para acá, montar un centro. Ahora tenemos los cirujanos, tenemos los centros, tenemos los pacientes y no se hace la cirugía. Explíqueme. Bueno, eso volvemos a lo mismo, no hay cobertura. Bien. Doctor Lemberg, gracias y vamos a ver qué podemos hacer, ¿verdad?, en este país tan complicado. Ir al Consejo Nacional de la Seguridad Social, están errando el tiro, le están tirando al toro que no es. La RS le dan 961 pesos mensuales por persona y tiene que distribuirlo. Es un negocio. Sí, perdón, pero eso es la subvención gubernamental. No, porque no. Cada la seguridad social. Yo, hablo de la seguridad social. Yo no hablo de gobierno. Yo de gobierno te confieso que no sé. No sé qué da Danilo. Si da o no da. Yo sé quién gana 500,000 pesos en un mes sin trabajar. Eso sí yo sé. Estoy hablando de la seguridad social. Entonces, con esos 961 pesos hay que distribuirlo en esos 30 días. Y yo creo que lo que hay que hacer es ir el colegio al Consejo Nacional y sentarse. Es que no existe, William. El Consejo Nacional de la Seguridad es una entidad que existe en los papeles. La realidad es que no se han reunido. Fórzalo, túmbale la puerta. ¿Cómo? Pues tú vas allá donde el presidente del CONE, a la oficina del presidente del CONE, tú vas a la Tiradentes, donde está el Consejo Nacional de Seguridad Social, aquí a 100 metros de aquí, entra y se vamos a revisar el menú. ¿Por qué Blue Cross y Blue Shield en Estados Unidos tienen un menú que lo cubre todo? Porque tienen un cirujano, tienen un obstetra ginecólogo, tienen un pediatra y tienen un médico general. Vamos a revisar todos los procedimientos. Y este que es nuevo, ¿cómo es posible que tú me dices que me va a cubrir una nefrectomía, me saque el riñón, pero si tengo que hacerme un procedimiento para salvar el riñón no me cubre? Eso porque la seguridad social la dirige el ministro de Trabajo, que es el primer problema que tenemos. Usted crea el Ministerio de Seguridad Social o le quita la vaina esa de trabajo y le pone seguridad social a eso, para que entonces comencemos a trabajar con los problemas de la seguridad social. Bien. Gracias, doctor Leonel Lemberg, presidente de la Sociedad Dominicana de Cirujanos Cardiovasculares.